Cuando mis hijos eran pequeños, yo era su mundo. Sus manos buscaban las mías. Sus ojos me seguían a todas partes. Su voz me llamaba incluso cuando yo estaba en la otra habitación. Yo era refugio, respuesta, seguridad. Yo era todo. En ese tiempo, no pensaba en mí. No pensaba en el futuro. No pensaba en qué pasaría cuando crecieran. Vivía para ellos. Organizaba mi vida alrededor de sus horarios, de sus necesidades, de sus miedos y de sus sueños. Si ellos estaban bien, yo estaba bien. O al menos, eso creía. Renuncié a muchas cosas sin darme cuenta. A oportunidades, a silencios propios, a deseos personales. No lo viví como un sacrificio, sino como una elección natural. Porque ser madre era eso. Dar, sostener, estar siempre disponible. Nunca llevé la cuenta de lo que entregaba. Nunca pensé en cobrar nada a cambio. Creía que el amor era suficiente. Con los años, los vi crecer. Aprendieron a caminar sin caerse, a hablar sin tartamudear, a tomar decisiones sin mirarme primero. Me sentía orgullosa, profundamente orgullosa, porque todo eso significaba que había hecho bien mi trabajo. Pero hubo algo para lo que nadie me preparó. El día en que dejaron de necesitarme, y también el día en que dejaron de mirarme. No fue de golpe. No fue una ruptura clara. Fue algo lento, casi imperceptible. Un mensaje menos, una llamada más corta, una visita que se posponía. Yo justificaba todo. Están ocupados. Tienen su vida. Es normal. Y sí, era normal que crecieran. Lo que no era normal era cómo me fui quedando afuera. Empecé a sentir que hablábamos idiomas distintos. Yo preguntaba con cuidado, sin querer molestar. Ellos respondían rápido, sin profundizar. Yo intentaba contar algo de mi día. Ellos escuchaban a medias, mirando el teléfono, mirando el reloj. No me gritaban, no me rechazaban abiertamente, pero algo se había enfriado. Yo seguía siendo la madre, pero ya no era el lugar al que se vuelve. Al principio me dolía en silencio. No quería parecer demandante, no quería ser esa madre que reclama atención. Me repetía que tenía que entenderlos, que ellos tenían su camino, que yo ya había cumplido mi rol. Pero por dentro, algo se rompía. Había pasado años estando siempre disponible, siempre atenta, siempre presente. Y ahora, cuando el ruido se apagó, cuando la casa quedó en silencio, descubrí que no sabía qué hacer con mi propia soledad. Me pregunté muchas veces si había hecho algo mal, si había sido demasiado protectora, demasiado presente, demasiado entregada. Dudé de mis decisiones pasadas, dudé de mí. Lo más doloroso no fue que se alejaran, fue sentir que mi entrega ya no tenía lugar. Había días en los que esperaba una llamada que no llegaba. Días en los que preparaba una comida, por si acaso. Días en los que miraba el teléfono solo para confirmar que nadie me buscaba. Y aún así, seguía justificándolos. Porque una madre siempre encuentra razones para no sentirse herida. Pero la herida estaba ahí. Silenciosa. Profunda. Constante. Una herida que no sangra, pero pesa. Que no se ve, pero cansa. Me di cuenta de que había construido mi identidad alrededor de ellos, de ser madre, de ser necesaria. Y cuando esa necesidad desapareció, yo también me sentí desaparecer. No porque no me amaran, sino porque ya no sabían dónde ubicarme. Eso duele más de lo que se dice, porque nadie habla de esta parte de la maternidad. Nadie habla del vacío que queda cuando los hijos crecen y se van, no solo físicamente, sino emocionalmente.
Nadie prepara a las madres para ese momento en el que el amor sigue. Pero la cercanía se diluye. Yo seguía amándolos igual, o más, pero ya no sabía cómo estar en sus vidas sin invadirlas. Y ese equilibrio es cruel, porque te obliga a elegir entre callar para no molestar o hablar y sentirte fuera de lugar. Empecé a callar, a no opinar, a no preguntar demasiado, a no insistir. Me dije que así los cuidaba, pero en realidad me estaba borrando a mí misma. Con el tiempo, me acostumbré a esa distancia, o eso creí, porque acostumbrarse no significa que deje de doler, significa que aprendes a vivir con el dolor. Y yo estaba viviendo así, pensando que el amor que di había quedado en el pasado, que ahora me tocaba aceptar un lugar secundario, que así era la vida, que así era crecer. Pero en el fondo, había una pregunta que no me dejaba en paz. ¿En qué momento una madre deja de importar? Durante mucho tiempo me convencí de que así debía ser, que los hijos crecen, que se alejan, que hacen su vida. Me repetía esas frases como si fueran una ley universal, como si aceptarlas fuera una prueba de madurez. Pero por más que las repitiera, el vacío no se iba. No era que quisiera volver al pasado. No quería que me necesitaran como cuando eran niños. No quería controlar sus decisiones, ni ocupar el centro de sus vidas. Lo único que quería era sentir que todavía había un lugar para mí. Un espacio mínimo, pero real. Empecé a notar que ya no me contaban cosas importantes. Me enteraba de cambios por terceros, de decisiones ya tomadas, de problemas cuando ya estaban resueltos. Yo escuchaba y asentía, fingiendo normalidad, mientras por dentro sentía que algo se me escapaba de las manos. No me dolía que no pidieran consejo, me dolía que no pensaran en mí. Me pregunté muchas veces si ese distanciamiento era culpa mía, si había dado demasiado, si al estar siempre disponible les había quitado la capacidad de valorarme. Dudé de todo, porque cuando una madre siente que sobra, lo primero que hace es mirarse con culpa. Recordé noches sin dormir, días enteros organizados en función de ellos, decisiones postergadas, palabras tragadas. Recordé cómo siempre estuve, incluso cuando yo no estaba bien. Y por primera vez, me pregunté algo que nunca me había permitido pensar. ¿Y quién estuvo para mí? Esa pregunta me dio vergüenza, porque a las madres no se les enseña a preguntarse eso. Se espera que den sin medir, que entiendan sin reclamar, que amen sin esperar. Y yo había cumplido con todo eso. Pero ahora, cuando el ruido se había ido, me encontraba sola con un cansancio que no sabía dónde colocar. Había días en los que me sentía invisible incluso cuando estábamos juntos. Yo hablaba, ellos escuchaban con cortesía, pero sin profundidad, como si yo fuera parte del paisaje, algo conocido, seguro, pero ya no esencial. Eso fue lo que más me dolió, dejar de ser esencial. Empecé a preguntarme si ellos sabían lo que yo sentía, si se daban cuenta de la distancia. Pero enseguida descartaba la idea. No quería cargarles mi tristeza. No quería ser una madre que reclama afecto. Me convencí de que callar era una forma de amar, pero callar también fue una forma de desaparecer. Me acostumbré a ser la que espera, la que no interrumpe, la que entiende, la que siempre está, aunque nadie venga. Y esa postura, que durante años había sido fortaleza, empezó a convertirse en una carga pesada. Había momentos en los que sentía rabia, no hacia ellos, sino hacia la situación. Rabia por haberlo dado todo sin reservas. Rabia por no haberme guardado un espacio propio. Rabia por haber construido mi identidad
únicamente alrededor de la maternidad. Pero enseguida aparecía la culpa. Porque una madre no debería sentir rabia hacia sus hijos. Así me lo habían enseñado. Así lo había aprendido. Y esa culpa me volvía a silenciar. Vivía atrapada entre dos emociones opuestas. El amor inmenso que sentía por ellos, y la tristeza profunda de sentirme desplazada. Y no sabía cómo conciliar ambas sin romperme por dentro. Empecé a notar que mi vida giraba alrededor de esperas. Esperar una llamada, esperar una visita, esperar un mensaje. Y vivir esperando es una forma lenta de agotarse, porque pone tu bienestar en manos de otros. Yo había hecho eso, sin darme cuenta. Un día, mientras ordenaba la casa, encontré cosas del pasado, dibujos, cuadernos, juguetes, objetos que hablaban de un tiempo en el que yo era indispensable. Me senté en el suelo y lloré. No por nostalgia, sino por la sensación de haber perdido algo que no sabía cómo recuperar. No quería volver atrás, solo quería sentir que todavía importaba. Me di cuenta de que había confundido sacrificio con amor, que había creído que cuanto más diera, más cerca estaríamos. Pero la cercanía no se construye solo con entrega, también necesita reciprocidad. Y esa reciprocidad ya no estaba. Eso me obligó a mirar una verdad incómoda. Mis hijos no me debían nada, no porque yo no hubiera dado, sino porque el amor no funciona como una deuda. Y aceptar eso fue doloroso, pero necesario, porque si no me debían nada, entonces yo tampoco debía desaparecer para sostenerlos. Empecé a pensar que tal vez el error no había sido amar demasiado, sino no haberme amado a mí misma en el proceso, haber dejado todo para después, haberme postergado siempre, haber creído que algún día, cuando ellos crecieran, habría tiempo para mí. Ese algún día había llegado y yo no sabía quién era sin ellos. Esa fue una de las realizaciones más duras de mi vida, porque entendí que la distancia que ahora sentía no solo venía de ellos, sino también de mí misma. Yo también me había perdido, yo también me había dejado de lado, y aceptar eso fue el primer paso para algo que aún no sabía nombrar, pero que ya empezaba a moverse dentro de mí. Hubo un momento en el que dejé de engañarme. No fue una frase concreta ni una conversación reveladora. Fue más bien una sensación persistente. Una certeza que se instaló despacio y ya no se quiso ir. La certeza de que la distancia no era solo una etapa, ni una confusión pasajera. Era una nueva realidad. Empecé a observar con más atención, a notar detalles que antes evitaba ver, las visitas apresuradas, las conversaciones superficiales, las decisiones importantes tomadas sin mí, no por maldad, sino por costumbre. Yo ya no era el primer pensamiento, y aceptar eso fue como recibir un golpe silencioso. Me di cuenta de que ya no preguntaban cómo estaba. Daban por hecho que yo estaba bien, que siempre estaba bien. Como si mi rol fuera el de sostener, no el de sentir. Y yo misma había alimentado esa idea durante años. Siempre respondía, todo bien. Siempre minimizaba mi cansancio. Siempre restaba importancia a mi tristeza. Había construido una imagen de fortaleza que ahora me jugaba en contra. Porque nadie se preocupa por quien siempre parece fuerte. Empecé a preguntarme, ¿cuándo había sido la última vez que alguien me preguntó, de verdad, cómo estaba? No por cortesía, sino con interés genuino. No supe responder, y esa falta de respuesta me dolió más de lo que esperaba. Entendí que, sin quererlo, había educado a mis hijos para verme como un pilar inquebrantable. Alguien que siempre estaba, siempre resolvía, siempre sostenía. Nunca les mostré mis grietas, nunca les hablé de mis miedos, nunca les permití verme vulnerable. Y ahora
En la adultez, esa imagen seguía intacta. Ellos no sabían que yo necesitaba. Porque yo nunca les enseñé que también podía necesitar. Esa comprensión me llenó de tristeza, pero también de claridad. No se trataba de reprocharles nada. Ellos habían crecido con lo que yo les había mostrado. Y yo les había mostrado fortaleza, no fragilidad, presencia constante, no carencia, amor incondicional, no límites. Había confundido proteger con esconder, y ahora estaba pagando el precio de ese silencio emocional. Había días en los que me sentía ajena en sus vidas. Escuchaba historias en las que yo no había estado, opiniones que no conocía, personas importantes que yo apenas había visto, y me daba cuenta de que su mundo había crecido, mientras el mío se había quedado quieto. Yo había detenido mi vida para acompañarlos. Ellos no tenían por qué detener la suya para acompañarme. Esa verdad era dura, pero real. Lo que no era justo era que yo hubiera quedado sin un lugar propio. Empecé a notar que mi tristeza no venía solo de ellos. Venía de mí, de haber postergado mis propios sueños, de haber dejado mis intereses en pausa, de haber reducido mi identidad a un solo rol. Ser madre había sido mi centro, pero no podía ser mi único sostén. Esa idea empezó a incomodarme, porque implicaba asumir una responsabilidad que siempre había evitado: reconstruirme, volver a mirarme como persona, no solo como madre. Pero reconstruirse da miedo, porque significa reconocer lo que se perdió, el tiempo, las oportunidades, las versiones de una misma que quedaron atrás. Yo no sabía por dónde empezar. Había vivido tanto tiempo para otros que pensar en mí me parecía extraño, incluso egoísta. Pero esa sensación también empezó a cambiar. Empecé a entender que cuidarme no significaba dejar de amarlos. Significaba dejar de abandonarme. La distancia con mis hijos se convirtió en un espejo incómodo. Me mostró lo que había dejado de hacer por mí, lo que había dejado de ser, y aunque dolía, también me ofrecía una oportunidad, no para reclamar, no para exigir, sino para crecer de otra manera. Empecé a aceptar que la maternidad no termina cuando los hijos crecen. Cambia, se transforma, y yo no había sabido cómo acompañar ese cambio sin perderme. Durante mucho tiempo, pensé que mi valor estaba en ser necesaria. Ahora entendía que mi valor no dependía de eso, que podía ser importante incluso si no me necesitaban como antes. Pero esa comprensión no fue inmediata. Hubo resistencia, hubo lágrimas, hubo momentos de negación. Porque soltar un rol tan central duele. Sentí duelo. Duelo por la madre que fui. Duelo por la cercanía que se fue. Duelo por la versión de mí que ya no existe. Y entender que estaba atravesando un duelo me ayudó a no juzgarme, a darme permiso para estar triste, para sentirme perdida, para no tener respuestas claras. Empecé a dejar de esperar que ellos llenaran mi vacío, porque ese vacío no les correspondía, me correspondía a mí. Y esa fue una de las realizaciones más difíciles y más liberadoras a la vez. No sabía todavía cómo sería el vínculo a partir de ahora. No sabía si la cercanía volvería. Pero empecé a entender algo fundamental. Mi vida no podía depender únicamente de la atención de mis hijos. Tenía que volver a encontrarme conmigo, con mis deseos, con mis silencios, con mis propios caminos. Y aunque ese proceso apenas comenzaba, ya no podía ignorarlo, porque la distancia que sentía no solo me dolía, también me estaba despertando. Durante mucho tiempo, cargué con una culpa silenciosa que no sabía exactamente de dónde venía. No era una culpa clara, concreta. Era una sensación constante de haber fallado en algo,
aunque no supiera qué. Me despertaba con ella y me acostaba con ella. Me acompañaba incluso en los momentos tranquilos. Pensaba que, si mis hijos se habían alejado, tal vez era porque yo no había sabido hacerlo mejor, porque quizá los había amado de una manera equivocada, porque tal vez había dado demasiado o demasiado poco. Esa duda me consumía por dentro. La maternidad no viene con instrucciones para el después. Nadie te explica qué hacer cuando los hijos ya no te necesitan de la misma forma. Nadie te prepara para ese momento en el que el amor sigue intacto, pero el vínculo cambia y tú te quedas sin un lugar claro. Yo había aprendido a ser madre. No había aprendido a dejar de serlo, y en ese vacío, la culpa encontró un espacio perfecto para instalarse. Me preguntaba si debería haber sido más estricta, o menos presente, o más distante, o menos protectora. Cada recuerdo del pasado se convertía en un juicio. Cada decisión tomada se analizaba con los ojos del presente. Y eso es injusto, porque una no puede saber entonces lo que sabe ahora. Pero yo no lo entendía así. Yo me juzgaba con dureza. Había momentos en los que sentía que todo lo que había dado no había servido, que mis sacrificios no habían construido cercanía, sino distancia. Y esa idea me rompía el corazón, porque lo único que siempre quise fue que mis hijos se sintieran amados. Nunca esperé agradecimiento. Nunca esperé reconocimiento. Pero tampoco esperaba sentirme desplazada. Empecé a recordar conversaciones del pasado, comentarios que hice, silencios que mantuve, momentos en los que callé para no preocuparlos. Y me di cuenta de algo doloroso. Muchas veces elegí ser fuerte en lugar de ser honesta. No les conté cuando estaba triste. No les mostré cuando estaba cansada. No les dije cuando me sentía sola. Pensé que así los protegía. Pero tal vez, sin quererlo, les enseñé que yo no necesitaba nada, que yo siempre estaba bien, que yo podía sola. Y ahora, en su adultez, eso era exactamente lo que veían. Aceptar eso fue difícil, porque significaba reconocer que yo también había contribuido a esta distancia. No por falta de amor, sino por exceso de silencio. Pero esa aceptación no vino sola. Vino acompañada de una comprensión nueva. Yo hice lo que supe hacer, con lo que tenía, con lo que aprendí, con lo que creí que era lo mejor. No podía castigarme por eso. Empecé a entender que la culpa no me estaba ayudando a acercarme a mis hijos, solo me estaba hundiendo más, y vivir desde la culpa no repara nada, solo desgasta. Así que, poco a poco, empecé a soltarla. No fue de golpe. La culpa no se va fácilmente. Está acostumbrada a quedarse, pero empecé a cuestionarla, a preguntarme si realmente merecía cargar con todo ese peso, a decirme, con dificultad, que no todo estaba en mis manos. Mis hijos eran adultos. Tenían su historia, sus decisiones, sus procesos. Su distancia no era solo consecuencia de mis acciones, era parte de sus vidas. Y entender eso me devolvió algo de paz. Por primera vez, dejé de pensar solo en lo que había perdido y empecé a pensar en lo que todavía podía construir. No necesariamente con ellos, sino conmigo. Empecé a notar cuánto había dejado de vivir, cuánto tiempo había postergado mis propios deseos, cuántas partes de mí habían quedado en pausa mientras me dedicaba exclusivamente a cuidar. Y esa conciencia me dolió, pero también me despertó. Me di cuenta de que había esperado que mis hijos llenaran un vacío que no les correspondía, que había puesto en ellos todo mi sentido de pertenencia,
toda mi identidad, toda mi razón de ser. Y cuando se fueron, ese edificio se quedó sin cimientos. Eso no era justo para ellos. Y tampoco era justo para mí. Empecé a aceptar que tenía que reconstruir mi vida desde otro lugar, no como madre indispensable, sino como mujer completa, con intereses propios, con vínculos distintos, con una identidad que no dependiera únicamente de ellos. Ese cambio de mirada fue lento, a veces doloroso, porque implicaba soltar una imagen muy arraigada de mí misma, pero también fue liberador, porque me permitió imaginar una vida que no girara solo alrededor de la espera. Había pasado años esperando que volvieran, esperando que llamaran, esperando que se dieran cuenta. Ahora empezaba a preguntarme, ¿qué pasaría si dejaba de esperar? Esa pregunta no tenía una respuesta inmediata, pero me abrió un espacio nuevo, un espacio donde yo podía existir sin estar en pausa, sin estar disponible todo el tiempo, sin sentir que mi valor dependía de la atención de otros. La distancia con mis hijos seguía doliendo. No voy a negarlo, pero ya no la vivía como un castigo. Empezaba a verla como una señal de que era momento de redefinir mi lugar en el mundo, no para alejarme de ellos, sino para acercarme a mí. Y aunque ese camino recién comenzaba, algo dentro de mí ya había cambiado. La culpa empezaba a perder fuerza, y en su lugar, lentamente, empezaba a crecer algo distinto. Una forma nueva de estar, una forma más honesta, una forma menos sacrificada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida no tenía que terminar donde empezaba la de mis hijos. Y esa idea, aunque me daba miedo, también me daba esperanza. Hubo un día en el que entendí que seguir esperando me estaba quitando la vida. No de manera dramática, no de golpe, sino lentamente. Cada espera no cumplida, cada llamada que no llegaba, cada visita postergada iba sumando un peso que yo cargaba en silencio. Y ese peso ya era demasiado. Me di cuenta de que mi estado de ánimo dependía de ellos, de si escribían, de si llamaban, de si se acordaban. Y vivir así es una forma de entrega que termina volviéndose peligrosa, porque pone tu bienestar en manos de otros, incluso cuando esos otros no son conscientes de ello. No era justo, ni para ellos, ni para mí. Empecé a observar mis propios días, a notar cómo pasaba horas sin hacer nada, esperando una señal, una palabra, una confirmación. Y me pregunté, ¿cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo por mí, sin pensar en nadie más? No supe responder. Había vivido tantos años para otros, que había olvidado cómo era vivir para mí misma. Incluso la idea me resultaba extraña, casi incómoda, como si fuera algo que no me correspondiera. Pero algo dentro de mí empezó a revelarse, no con enojo, sino con cansancio. Un cansancio profundo de postergarme, de estar siempre disponible, de dejar mi vida en pausa. Empecé a preguntarme, ¿qué quería yo ahora? No como madre, como mujer, como persona. Y esa pregunta, que parecía simple, me dejó en silencio, porque no sabía la respuesta. Durante mucho tiempo, mis deseos habían estado ligados a los de mis hijos, a su bienestar, a su felicidad, a su camino. Ahora, sin ese eje central, me sentía desorientada, pero también libre. Libre de una manera que daba miedo. Empecé por cosas pequeñas, cambios mínimos. Salir a caminar sin esperar a nadie. Retomar actividades que había abandonado. Decirme que no estaba mal ocupar mi tiempo en algo que no tuviera que ver con ellos. Al principio, la culpa aparecía enseguida. Esa voz conocida que decía que estaba siendo egoísta, que debía estar disponible,
que una madre no se pone en primer lugar. Pero empecé a cuestionar esa voz, a preguntarme de dónde venía, a quién beneficiaba. Y entendí algo importante. Esa idea de sacrificio absoluto no me había dado paz, me había dado vacío. La maternidad no debería anular a una mujer, debería acompañarla, no consumirla, y yo había permitido que me consumiera por completo, no por obligación, sino por amor. Pero el amor también necesita límites. Empecé a construir una rutina que no girara exclusivamente alrededor de ellos. No fue fácil. Hubo momentos de tristeza, momentos en los que el silencio pesaba más. Pero también hubo momentos nuevos, momentos en los que sentí algo parecido a la tranquilidad. Noté que, al dejar de esperar constantemente, algo dentro de mí se relajaba. Mi ansiedad bajaba. Mi respiración se hacía más profunda. Ya no vivía pendiente del teléfono. Ya no medía mi valor en función de su atención. Eso no significó dejar de amarlos. Significó dejar de depender. Y esa diferencia es enorme. Me di cuenta de que había confundido cercanía con fusión. Que había creído que estar cerca era estar siempre disponible, pero la cercanía verdadera no se impone ni se mendiga, se construye desde el respeto mutuo. Yo estaba aprendiendo a respetarme. Empecé a aceptar que mis hijos no podían ocupar el lugar que yo les había dado en mi vida adulta. Ese lugar me correspondía a mí. Y aceptar, eso fue doloroso, pero necesario. Había puesto demasiadas expectativas en ellos, expectativas que no eran justas, porque ellos no podían llenar mis vacíos, no podían devolverme el tiempo, no podían compensar todo lo que yo había dejado. Esa responsabilidad era mía. Al asumirla, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por todo lo que había postergado, alivio por saber que aún estaba a tiempo de recuperarme. Empecé a hablar conmigo de otra manera, con más suavidad, con más comprensión. Dejé de reprocharme el pasado y empecé a enfocarme en el presente, en lo que podía hacer ahora, en cómo quería vivir esta etapa de mi vida. No sabía exactamente cómo sería el vínculo con mis hijos a partir de ahora. No sabía si la cercanía volvería, si el diálogo cambiaría. Pero empecé a entender que mi bienestar no podía depender de eso. Si ellos se acercaban, yo estaría. Si no, yo seguiría estando para mí. Esa idea me dio una fuerza nueva, una fuerza silenciosa, sin dramatismo, la fuerza de quien deja de mendigar amor y empieza a ofrecérselo a sí misma. Empecé a disfrutar de mi propia compañía. No siempre, no todo el tiempo, pero lo suficiente como para no sentirme perdida, lo suficiente como para no desaparecer. La distancia con mis hijos seguía existiendo. No se borró de un día para otro, pero ya no me definía. Ya no era el centro de mi vida emocional. Se convirtió en una parte más, no en el todo. Y ese cambio fue fundamental, porque entendí algo que nunca nadie me había dicho. Una madre no deja de amar cuando deja de sacrificarse. Al contrario, empieza a amar de una forma más sana. Y yo, por primera vez en muchos años, estaba aprendiendo a hacerlo. Hubo una tarde en la que entendí que ya no podía seguir fingiendo que nada pasaba. No porque alguien me lo dijera, sino porque mi cuerpo empezó a decirlo por mí. Me sentía cansada todo el tiempo. No un cansancio físico, sino uno más profundo, como si llevara años sosteniendo algo demasiado pesado. Me di cuenta de que ese peso no venía solo de la distancia con mis hijos. Venía de todo lo que había callado, de todas las veces que dije, no pasa nada, cuando sí pasaba. De todas las emociones que guardé para no incomodar,
para no ser una carga, para no parecer débil. Había aprendido a ser fuerte a costa de mí misma. Empecé a recordar momentos en los que necesité apoyo, y no lo pedí. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo sin sentir culpa. Me había acostumbrado a ser la que sostiene, no la que necesita. Y ahora, en esta etapa de mi vida, esa costumbre me estaba pasando factura. Había días en los que me sentía profundamente sola, incluso rodeada de gente. Porque la soledad más dura no es la falta de compañía, sino la falta de conexión. Y esa conexión, poco a poco, se había ido diluyendo también conmigo misma. Me pregunté cuándo había sido la última vez que alguien me cuidó sin que yo lo pidiera. Cuándo alguien se preocupó por mí sin que yo lo hiciera primero. No supe responder. Y esa falta de respuesta me dejó en silencio durante mucho tiempo. Entendí que había vivido en modo automático, cumpliendo roles, siendo madre, siendo apoyo, siendo presencia. Pero había dejado de ser persona. Había dejado de escucharme. Había dejado de preguntarme qué necesitaba. Y nadie vino a recordármelo. Porque cuando una se acostumbra a no pedir, el mundo se acostumbra a no dar. Esa verdad me dolió, pero también me despertó. Empecé a aceptar que mis hijos no podían darme lo que yo misma no me estaba dando. Que esperaba de ellos una cercanía que yo había dejado de construir conmigo. Que había puesto en ellos una responsabilidad emocional que no les correspondía. No era culpa de ellos. Pero tampoco podía seguir ignorándome. Había una parte de mí que seguía esperando reconocimiento. Un gracias. Un perdón. Un te necesitamos. Y aceptar que eso quizá no llegaría fue uno de los duelos más difíciles, porque implicaba soltar la fantasía de que algún día todo se equilibraría solo. Nada se equilibra solo. Ese día entendí que, si quería seguir adelante sin romperme, tenía que cambiar algo fundamental, la forma en que me relacionaba con mi propio dolor. Ya no podía seguir escondiéndolo debajo del amor. Porque el amor verdadero no exige que te anules. Empecé a hablar conmigo de manera distinta, a permitirme sentir tristeza sin justificarla, a reconocer mi cansancio sin minimizarlo, a decirme que no estaba mal sentirme herida, aunque nadie hubiera querido herirme. Ese cambio interno fue lento, pero profundo. Me di cuenta de que había pasado años, esperando que mis hijos se acercaran como antes, pero ellos ya no eran los mismos. Y yo tampoco. Pretender volver atrás era negarme a crecer. Y crecer, aunque duela, también es parte del amor. Empecé a redefinir mi rol, no como la madre que siempre está, sino como la madre que también tiene límites, que ama, pero no se sacrifica hasta desaparecer, que acompaña, pero no se pierde. Eso me dio miedo, porque poner límites cuando nunca lo has hecho se siente como traición, pero no era traición hacia ellos, era lealtad hacia mí. Noté que, al empezar a cuidar de mí, algo cambiaba en mi forma de estar con ellos. Ya no hablaba desde la necesidad, sino desde la presencia. Ya no buscaba llenar silencios, ni provocar respuestas, simplemente estaba. Y esa diferencia, aunque sutil, era enorme. Había días en los que la tristeza volvía con fuerza. No voy a negarlo. Había momentos en los que extrañaba la cercanía perdida, en los que deseaba una llamada inesperada, una visita sin aviso. Pero ya no me quedaba atrapada ahí. Sabía que esos deseos eran humanos, no señales de debilidad. Empecé a aceptar que el amor de una madre no siempre es correspondido de la forma que una espera, y que eso no invalida el amor, pero sí obliga a transformarlo. Transformar el amor
fue una de las tareas más difíciles, porque significaba soltar la expectativa de ser el centro, aceptar un lugar distinto, un lugar menos visible, pero más sano. Yo no había fallado como madre. Simplemente estaba aprendiendo a hacerlo en otra etapa, y ese aprendizaje requería algo que nunca me habían enseñado: cuidarme. Había pasado tanto tiempo cuidando que no sabía cómo hacerlo conmigo misma, pero estaba aprendiendo paso a paso, sin prisa, sin exigencias imposibles. Empecé a reconocer mis propios límites, a respetar mis tiempos, a decir que no cuando no podía, a no estar siempre disponible. Y aunque al principio eso me generaba culpa, con el tiempo empecé a sentir alivio, porque vivir siempre disponible es vivir siempre a medias. La distancia con mis hijos seguía ahí, no desapareció mágicamente, pero ya no era una herida abierta. Empezaba a ser una cicatriz, una marca que duele a veces, pero que ya no sangra. Y entender eso me dio esperanza. No una esperanza ingenua de que todo volvería a ser como antes, sino una esperanza más real, la de poder vivir esta etapa de mi vida sin perderme. Porque si algo había aprendido en todo este proceso, es que el amor no debería costarte tu identidad. Y yo estaba lista para recuperarla. Hubo un cambio silencioso que no supe explicar al principio. No fue una decisión radical, ni un gesto visible. Fue algo interno, algo que se fue acomodando despacio, como cuando una casa vieja deja de crujir porque por fin se asienta sobre la tierra. Empecé a sentir que ya no necesitaba demostrar nada, ni mi amor, ni mi entrega, ni mi dolor. Durante años había sentido la necesidad de justificar mis emociones, de explicar por qué me dolía la distancia, por qué me sentía sola, por qué necesitaba más. Ahora, poco a poco, esa necesidad se estaba apagando. Me di cuenta de que explicar cansa, justificarse desgasta, y esperar comprensión constante termina vaciándote. Había pasado mucho tiempo intentando que otros entendieran mi lugar, mi sacrificio, mi cansancio. Pero entendí algo esencial. Quien quiere entender, entiende sin que se lo expliques todo. Y quien no, aunque le hables 1000 veces, no va a hacerlo. Aceptar, eso fue liberador. Empecé a soltar la idea de que tenía que ser vista para valer, que tenía que ser reconocida para existir, que mi rol solo tenía sentido si era validado por otros. Esa idea me había acompañado durante años, y dejarla ir fue como quitarme un peso invisible de encima. Ya no esperaba que mis hijos notaran cada esfuerzo. Ya no esperaba que entendieran todo lo que había dado. Ya no esperaba que compensaran nada. No porque no me importaran, sino porque entendí que ese tipo de espera me estaba robando el presente. Empecé a vivir de una manera más sencilla, más silenciosa, más auténtica, sin dramatizar tanto lo que faltaba, y prestando más atención a lo que sí estaba, a los pequeños momentos de calma, a los días tranquilos, a las rutinas que antes me parecían vacías, y ahora empezaban a tener sentido. Descubrí que el silencio ya no me asustaba tanto. Antes, el silencio era abandono. Era señal de que algo iba mal. Ahora, empezaba a hacer espacio. Un espacio donde podía escucharme sin interrupciones, sin expectativas ajenas. Me di cuenta de que había confundido ruido con compañía, presencia con amor. Y no siempre van de la mano. Había relaciones llenas de palabras, pero vacías de cuidado, y silencios que, aunque dolían, me permitían respirar. Empecé a respetar mis propios tiempos, a no apresurarme a responder, a no estar siempre disponible. Y aunque, al principio, eso me hacía sentir extraña, incluso culpable, con el tiempo empecé a sentir algo nuevo:
tranquilidad. La tranquilidad de no tener que estar demostrando constantemente quién soy. Noté que, al cambiar yo, también cambiaba la dinámica. No de forma inmediata, no de forma mágica, pero algo se movía. Mis hijos me veían distinta, más serena, menos exigente, menos necesitada. Y eso, sin decirlo, también les daba espacio a ellos. Dejé de preguntar tanto, dejé de insistir. Dejé de interpretar cada silencio como rechazo. Eso no significó indiferencia, significó confianza. Confianza en que el vínculo podía existir sin estar todo el tiempo siendo probado. Empecé a entender que amar también es saber retirarse un poco, no por castigo, sino por respeto. Respetar los procesos ajenos y los propios. Respetar el tiempo que cada uno necesita. Había pasado años creyendo que estar cerca era estar encima. Ahora veía que, a veces, estar cerca es no invadir, es no exigir, es permitir que el otro se acerque cuando pueda y como pueda. Y, sobre todo, es no dejarte de lado en el intento. Me di cuenta de que estaba empezando a elegirme. No de una manera egoísta, sino necesaria. Elegirme significaba escucharme cuando estaba cansada. Decirme que no cuando no podía. No forzar sonrisas, no minimizar mi tristeza. Elegirme era un acto nuevo para mí. Y como todo lo nuevo, daba miedo. Había una parte de mí que todavía temía que, si dejaba de dar tanto, me quedaría sola. Que, si dejaba de estar siempre disponible, me olvidarían. Esa idea seguía apareciendo de vez en cuando, pero ya no mandaba, porque también había aprendido que estar siempre disponible no garantiza cercanía, solo garantiza agotamiento. Empecé a construir una vida más mía, sin grandes cambios externos, pero con transformaciones internas profundas. Cambié la forma en que me hablaba, la forma en que me trataba, la forma en que me colocaba en el centro de mis propias decisiones. Ya no me preguntaba todo el tiempo qué necesitaban los demás. Empecé a preguntarme qué necesitaba yo. Y esa pregunta, que antes me paralizaba, ahora empezaba a tener respuestas. A veces necesitaba descanso. A veces necesitaba silencio. A veces necesitaba compañía. Y a veces simplemente necesitaba estar sola sin sentirme culpable. Empecé a aceptar que mi vida no tenía que girar alrededor de la ausencia de mis hijos. Podía girar alrededor de mi presencia conmigo misma. Y esa diferencia lo cambiaba todo. La distancia seguía ahí. No voy a mentir. Pero ya no la vivía como un vacío que debía llenarse a toda costa. Empezaba a verla como un espacio que podía habitar de otra manera. Ya no me sentía una madre abandonada. Me sentía una mujer en transformación. Y esa transformación, aunque silenciosa, era poderosa, porque entendí algo que nunca nadie me había dicho claramente. Cuando dejas de perseguir amor, el amor cambia de forma. No siempre vuelve como esperabas, pero vuelve primero hacia ti. Y yo estaba empezando a sentirlo. Empecé a notar que algo en mí ya no reaccionaba igual. Antes, cualquier gesto pequeño me afectaba profundamente. Una llamada tardía, un mensaje corto, una visita rápida. Todo lo interpretaba como señal de distancia. Ahora no. Ahora lo veía como lo que era, sin cargarlo de significados que solo me lastimaban. No fue frialdad, fue claridad. Entendí que había pasado demasiado tiempo interpretando silencios ajenos, sin escuchar el mío. Y mi silencio me estaba diciendo algo importante. Necesitaba orden, necesitaba límites. Necesitaba un lugar propio que no dependiera de nadie más. Durante años, mi identidad estuvo atada a ser necesaria.
a ser la que resuelve, la que está, la que no falla. Y cuando dejé de ser imprescindible, sentí que perdía valor. Ahora empezaba a entender que ese valor nunca estuvo en ser necesaria, sino en ser auténtica. Ya no necesitaba ocupar todos los espacios. Ya no necesitaba estar en todas las decisiones. Ya no necesitaba demostrar mi amor a cada momento. El amor no se demuestra desgastándose. Empecé a responder desde otro lugar. Cuando hablábamos, estaba presente, pero no ansiosa. Cuando no hablábamos, no me castigaba por ello. Dejé de llenar los silencios con preguntas innecesarias. Dejé de anticipar rechazos. Dejé de suponer. Eso me dio una paz que no conocía. Me di cuenta de que, durante mucho tiempo, había vivido con una sensación constante de deuda, como si siempre debiera algo más. Más paciencia, más comprensión, más entrega. Ahora empezaba a cancelar esa deuda conmigo misma, no porque hubiera dejado de amar, sino porque había aprendido a dosificarme. Empecé a organizar mis días de una manera distinta. No alrededor de la espera, sino alrededor de mis propios ritmos. Hacía planes sin pensar si alguien los aprobaría. Elegía actividades sin preguntarme si eran útiles para otros. Empecé a habitar mis días con más presencia. Descubrí que había una parte de mí que estaba viva y que había estado dormida mucho tiempo. Una parte curiosa, tranquila, reflexiva, que no necesitaba ruido para sentirse acompañada. Esa parte empezó a crecer. Noté también que, al cambiar yo, mis hijos se relacionaban conmigo de otra forma. No siempre, no en todo, pero había menos tensión, menos expectativa, menos reproche silencioso. Y eso, aunque no resolvía todo, alivianaba el vínculo. Ya no hablábamos desde la urgencia, hablábamos desde la posibilidad. Empecé a entender que las relaciones no siempre se rompen. A veces, simplemente se transforman. Y resistirse a esa transformación solo genera dolor. Aceptarla, en cambio, abre espacio para algo nuevo. No sabía exactamente qué sería ese algo nuevo, pero ya no me daba tanto miedo no saberlo. Había aprendido que no todo necesita una definición inmediata, que algunas cosas se acomodan solas cuando una deja de forzarlas. Y yo había forzado demasiado. Forcé presencia, forcé cercanía, forcé entendimiento. Y ahora estaba aprendiendo a soltar. Eso no significaba rendirme, significaba confiar. Confiar en que el amor que sembré no desaparece solo porque cambia de forma. Confiar en que yo también merezco recibir, aunque sea de maneras distintas a las que imaginé. Empecé a revisar mi historia con más compasión, a ver a la mujer que fui sin juzgarla tanto, a reconocer su esfuerzo, su entrega, su cansancio, y a decirle, en silencio, que había hecho lo mejor que pudo. Esa reconciliación conmigo misma fue clave, porque mientras yo me reprochara, seguiría esperando reparación afuera, y ya no quería vivir así. Había momentos en los que la nostalgia volvía. Claro que sí. Recuerdos de cuando mis hijos eran pequeños, de cuando mi presencia era indispensable, de cuando mi voz era refugio. Esos recuerdos seguían doliendo, pero ya no me atrapaban. Los miraba con ternura, no con desesperación. Entendí que aferrarse al pasado es una forma de negar el presente, y yo quería estar presente, con todo lo que eso implicaba. Empecé a valorar esta etapa de mi vida de otra manera, no como un tiempo de pérdida, sino como un tiempo de redefinición, de elegir cómo quiero vivir los años que vienen, de decidir qué lugar quiero ocupar. Ya no quería ser solo la madre que espera, quería ser la mujer que vive, y esa decisión, aunque silenciosa, cambió muchas cosas.
Me di permiso para disfrutar sin culpa, para descansar sin explicaciones, para decir que no sin justificarme, para estar conmigo sin sentir que estaba fallando a nadie. Poco a poco, empecé a sentirme más completa. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no me sentía fragmentada. Ya no dividía mi vida entre lo que soy y lo que esperan de mí. Eso no significa que todo sea fácil. Hay días más pesados, días en los que el silencio duele más, días en los que la distancia se siente, pero ahora sé atravesarlos sin perderme, porque aprendí algo fundamental. Mi vida no empieza ni termina en la atención de mis hijos. Ellos son parte de mi historia, no son toda mi historia. Y aceptar eso me dio una libertad que nunca imaginé. Estoy aprendiendo a estar con ellos cuando se puede, conmigo siempre. Y por primera vez en mucho tiempo, esa forma de estar me resulta suficiente. Hubo algo que empezó a asentarse dentro de mí con una calma que no conocía. No era felicidad, tampoco resignación. Era una sensación distinta, más estable, como si, después de mucho tiempo, hubiera dejado de pelear con la realidad y empezara a caminar junto a ella. Ya no me despertaba pensando en lo que faltaba. Empecé a despertarme pensando en el día que tenía por delante, en cómo quería atravesarlo, en qué ritmo quería darle. Ese cambio, aunque pequeño, fue profundo, porque durante años, mis días habían comenzado con una ausencia, ahora comenzaban conmigo. Me di cuenta de que había aprendido a convivir con la distancia sin que eso definiera mi valor. Antes, cada silencio me hacía sentir menos importante, menos querida, menos necesaria. Ahora, entendía que la distancia no siempre habla de amor. A veces habla de etapas, de procesos, de vidas que se expanden. Eso no quitaba el dolor, pero le quitaba el veneno. Empecé a observar a mis hijos desde otro lugar, ya no como extensiones de mí, sino como personas completas, con sus miedos, sus cargas, sus prioridades. Dejé de mirarlos desde la carencia y empecé a mirarlos desde la comprensión. Comprender no es justificar, es dejar de luchar contra lo que no puedes controlar. Había pasado mucho tiempo intentando ocupar un lugar que ya no existía, y al soltar esa insistencia, empecé a descubrir otros lugares posibles, lugares más reales, menos ideales, pero más sostenibles. Aprendí que el amor no siempre se expresa con presencia constante. A veces se expresa con respeto por la distancia, con la capacidad de no invadir, con la humildad de aceptar que el otro ya no necesita lo mismo que antes. Eso no me hacía menos madre. Me hacía una madre distinta. Empecé a hablar menos del pasado y más del presente, a no repetir historias para recordar quién fui, a no usar la nostalgia como refugio, porque entendí que refugiarse demasiado en el pasado es una forma de abandonar el ahora. Y yo ya me había abandonado suficiente. Me di permiso para construir una vida que no girara alrededor de la ausencia. Empecé a cuidar mis vínculos, pero también a crear nuevos. Personas que me conocían desde este lugar más tranquilo, más consciente, más entero. Descubrí que había relaciones posibles más allá del rol de madre, que podía ser escuchada sin tener que cuidar, que podía recibir sin dar todo el tiempo. Y esa experiencia fue reparadora. No fue inmediata, no fue perfecta, pero fue real. Empecé a sentir que ya no tenía que demostrar nada, que no tenía que explicarme, que no tenía que justificar mi lugar. Estar era suficiente, ser era suficiente. Eso me dio una seguridad nueva, una seguridad silenciosa, sin necesidad de palabras grandes. La seguridad de quien se sabe completa, incluso
en medio de lo incompleto. La relación con mis hijos siguió transformándose. Hubo momentos de cercanía, momentos de distancia. Pero ya no los vivía como amenazas. Los vivía como parte de un vínculo vivo, cambiante. Dejé de medir el amor en frecuencia. Dejé de medirlo en intensidad. Empecé a medirlo en honestidad. Y desde ese lugar, todo se volvió más simple. Había días en los que extrañaba. Claro que sí. Extrañar no desaparece. Pero ya no dolía igual. Ya no me desarmaba. Era una emoción que podía sostener sin romperme. Aprendí a sostenerme. Empecé a reconocer mis propios logros internos. No los visibles. No los que se aplauden. Los silenciosos. Como aprender a estar sola sin sentirme vacía. Como decir que no sin temblar. Como elegir sin pedir permiso. Esos logros no se notan desde afuera, pero cambian toda una vida por dentro. Me di cuenta de que ya no esperaba que mis hijos vinieran a llenar nada. Si venían, era un regalo. Si no, no era una deuda pendiente. Esa diferencia lo cambió todo, porque cuando dejas de esperar, empiezas a recibir de otra manera. Recibes lo que hay, no lo que imaginas. Y lo que hay, aunque imperfecto, puede ser suficiente. Empecé a sentir gratitud, no por la distancia, sino por lo que me había obligado a mirar, por lo que me había enseñado sobre mí, por la mujer que estaba emergiendo de todo ese proceso. Una mujer más consciente, más firme, menos dependiente del reconocimiento ajeno. Ya no necesitaba ser indispensable para sentirme valiosa. Ya no necesitaba ser buscada para sentirme querida. Ya no necesitaba ser el centro para sentirme parte. Eso fue una liberación profunda. Me reconcilié con esta etapa de mi vida. Dejé de verla como un final y empecé a verla como un tránsito. Un tránsito hacia una forma distinta de amar, de estar, de vincularme. No sabía exactamente qué vendría después, pero ya no me aterraba no saberlo. Había aprendido a confiar en mi capacidad de adaptarme, de sostenerme, de seguir adelante. La maternidad ya no era el único eje de mi existencia. Seguía siendo importante, claro, pero ya no era todo. Y eso me permitía respirar. Respirar sin culpa. Respirar sin miedo. Respirar sin esperar. Y en ese respiro, empecé a encontrar una paz que no conocía. No una paz perfecta, sino una paz honesta. Una paz construida, no idealizada. La distancia con mis hijos ya no me definía. Mi presencia conmigo, sí. Y esa presencia, por primera vez en mucho tiempo, se sentía sólida. Hoy ya no espero nada de la misma manera. No porque haya dejado de amar, sino porque aprendí a amar sin perderme. Aprendí que el amor que duele constantemente no es amor que sana. Y que sostener vínculos a costa de una misma no es fidelidad, es abandono propio. Sigo siendo madre. Sigo amando a mis hijos. Eso nunca cambió. Pero ya no me quedo detenida en lo que no fue. Ya no me pregunto todo el tiempo qué hice mal o qué faltó. Entendí que hay etapas que no se repiten y cercanías que no vuelven a ser iguales. Y eso no significa fracaso. Significa transformación. Hoy camino con más calma, con menos necesidad de explicación, con menos urgencia. Me permito sentir nostalgia sin quedarme atrapada en ella. Me permito extrañar sin desaparecer. Me permito estar triste algunos días, sin pensar que algo anda mal. Porque no todo dolor es una herida abierta. Algunos dolores son memoria. Aprendí a ocupar mi propio lugar, a no mendigar presencia, a no forzar cercanías, a no confundir amor con sacrificio eterno.
Y sobre todo aprendí que mi vida no se termina donde empieza la de mis hijos. Ellos tienen su camino. Yo tengo el mío. Si se cruzan, los celebro. Si se alejan, no me anulo. Eso fue lo más difícil de aprender. Y lo más liberador. Hoy, puedo decir que ya no me siento invisible. No porque todos me miren, sino porque yo volví a verme. Volví a escucharme. Volví a habitarme. La distancia ya no me define. La ausencia ya no me rompe. El silencio ya no me borra. Sigo aquí, de pie, con todo lo vivido dentro. Y aunque no recibí todo lo que di, aprendí algo que nadie me puede quitar. El amor verdadero no siempre vuelve, pero cuando te eliges, nunca se pierde.